Ok, vamos empezando. Bueno, eso se me olvidó preguntar si la transmisión empezaba digamos, cuando lo empezara yo o esperaba que hubiera alguien, pero creo que ya hay una persona. Bueno, eh, vamos a darle un minuto y comenzamos. Bueno, creo que ya hay 5, espero que me puedan ver. Espero que también la señal no nos falle. De todas maneras, tengo el backup. Este, y bueno, vamos a empezar. He de confesarles que nunca he hecho una transmisión en vivo y mucho menos una transmisión teórica. Y bueno, tenía mis dudas al respecto de hacerla porque justo el dispositivo es bastante curioso, ¿no? Es estarte viendo en una cámara y todo eso. Pero bueno, dicho eso, pues ya me tranquilizo más. También una confesión que les tengo que hacer es que tuve un acto fallido antes de comenzar y fue que mm, previo me moví para tener un mejor internet y olvidé las llaves en como a 4 kilómetros en la hora del tráfico, entonces creo que bueno, un acto fallido creo que es muy propio de una actividad nueva. El tema del que vamos a platicar hoy, antes que nada, buenas noches, un agradecimiento a Arturo, a Chucho, que pues me invitaron a este espacio. Estoy muy contento de estar acá. Y bueno, el tema que nos acontece, o más bien que nos llama aquí, es teoría queer y psicoanálisis, encuentros, desencuentros y perspectivas. Entonces, bueno, ¿qué decir de todo este rollo? Es algo muy interesante la teoría queer. El psicoanálisis, no, ni se diga. Yo les platico un poco de mí. Yo me dedico, soy psicólogo clínico, pero siempre me he dedicado más a la línea psicoanalítica, aunque yo hago otro tipo de cosas. Una de estas cosas es coordinar operativamente el espacio queer en la Universidad Autónoma de Querétaro. El interés por la temática queer, realmente yo no sabía ni qué era hace unos años, hasta que presencié un performance donde había cuestiones como sexuales de por medio. Y bueno, me quedé impactado de saber que lo queer era una perspectiva diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Recuerdo perfectamente el performance. Una compañera trans se estaba en una videollamada erótica en una sala de la Universidad Autónoma de Querétaro y en eso entró una performer, otro performer y empezaron a pelearse por una corona. Se cayeron al lado de mí y bueno, fue bastante interesante porque yo iba solamente a una presentación del libro y este libro que les quiero compartir de una vez, haciendo como los comerciales, es con este libro, de Raúl Carrasco y Fernando Lanuza, yo comencé a estudiar esta temática de lo queer. Bueno, primeramente hay una cuestión. Cito a Javier Saez en el abstract que está en la página. Déjenme, se lo leo, porque tengo aquí aditamentos, porque no quiero interrumpir la transmisión. Hay una cita que me llama mucho la atención de un texto que se llama Teoría Queer y Psicoanálisis. Esta, este texto de Javier Saez, un español que vive con sus gatos, escrito en 2004, va de la siguiente manera. Dice, ¿es la teoría queer el talón de Aquiles del psicoanálisis? ¿Eso de lo que no se quiere saber nada? ¿Es la obra de Lacan un paradigma heterocentrado o plantea nuevas líneas de fuga para disolver la esperanza de un sujeto completo y la presunta armonía entre los sexos? ¿Cuáles son los desafíos actuales de la teoría queer y de su práctica política? Bueno, como si ustedes son practicantes del psicoanálisis o si pertenecen a algún espacio académico, se podrán dar cuenta que dentro de los espacios académicos la teoría queer últimamente, bueno, estoy hablando de los últimos 3, 4 años, que es de lo que yo he tenido experiencia, ha sido muy cuestionada por tanto
el psicoanálisis, como la filosofía, como la sociología, la antropología, diferentes disciplinas. Eh, bueno, voy a acotar aquí nada más. Quisiera saber si se está escuchando bien, si sí me están viendo bien, para continuar con la transmisión. Como decía, la teoría queer ha sido cuestionada severamente y creo yo que es una de las labores que tenemos que hacer cualquiera que quiera tener un pensamiento crítico o que pretenda tener un pensamiento crítico. Yo les voy a hacer, mi propuesta de esta transmisión va de lo siguiente. Para comenzar, un poco de historia del psicoanálisis, un poco de historia y de antecedente de la teoría queer. Yo sé que estoy en Yoica, entonces la mayoría de los espectadores se deben o están interesados en las temáticas del psicoanálisis. Sin embargo, no por dedicarse al psicoanálisis quiere decir que uno de sus intereses sea la teoría queer. No tendría por qué serlo. Sin embargo, ha sido tema de muchos debates de los psicoanalistas. Inclusive Fabián Scheckman, un psicoanalista argentino, cita, más bien, critica se llama Clínica y Ética, la compilación que él hace, y en uno de sus artículos que se llama La liquidación de las perversiones, él critica duramente a lo que él le llama el psicoanalista queer, políticamente correcto, ¿no? Pero, ¿qué es la teoría queer? ¿Qué es la perspectiva queer? Bueno, vamos a empezar. Ya les dije sobre las críticas del psicoanálisis a la teoría queer, pero hay críticas de la teoría queer al psicoanálisis. En la actualidad, el psicoanálisis, bueno, no en la actualidad, siempre ha estado y ha sido muy atacado por las disciplinas epistémicas, científicas, racionalistas, etc. Sin embargo, ha habido un sector de la academia, y no de la academia, también del activismo, que se ha preocupado por entablar un diálogo con la teoría queer, perdón, con el psicoanálisis, que es la teoría queer. Sin embargo, esto ha provocado muchísimos malentendidos, o sea, ha habido migraciones de conceptos, confusión entre la utilización de ciertas palabras, ha habido diferencias sobre cómo se considera la sexualidad. Bueno, miren ya, todo bien, sí se escucha bien, no sabía que se iba recorriendo para abajo. Para hablar de todo esto, primero tenemos que considerar, o al menos así lo hago yo, tres dimensiones. Una que es la histórica, otra es la identidad sexual y la patologización. Esas tres dimensiones han sido lo que yo llamo, y lo que muchos otros profesores, activistas, teóricos, etcétera, llaman las dimensiones de choque, o más bien los ejes de choque entre el psicoanálisis y la teoría queer. Y de estas tres dimensiones tenemos que diferenciar cuatro conceptos principales. Uno de ellos es el sexo, que pertenece a la biología. Otra, el género, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver con la performatividad. Otro que tiene que ver con la sexualidad, el concepto de sexualidad, que lo podemos entender desde Freud, desde la historia, desde Krafft-Ebing, desde los psiquiatras del siglo XVIII, XIX. Y la sexuación, que es el tema que abre Lacan. Si bien no es Lacan el autor, sino que va a hacer el retorno a Freud y de ahí va a sacar diferentes consecuencias. Entonces, bueno, esas dimensiones son como yo empecé a acercarme al tema gracias a los teóricos dictados en lo que fue un intercambio que hice a la UBA, en una materia de nueva creación que se llama Nuevas presencias de la sexualidad, el debate en torno a la construcción de la diferencia anatómica de los sexos. El nombre es larguísimo, fue un problema aprendérmelo, fue un problema llenar las cartas que tenía que llenar para el intercambio. Sin embargo, en esa materia, Mirta Latesa y Mariano de Aquino nos dieron ciertos textos. Pero para comenzar, vamos a hablar de cómo surge el psicoanálisis. No quiero promover el vicio, pero yo acostumbro fumar, entonces, pues lo lamento por quienes no fuman, pero bueno, si quieren acompañarme también con un cigarro, no hay ningún problema. Tengo un estilo bastante
Creo que tengo un estilo bastante fresco. Sin embargo, no lo sé, ya me lo dirán después. También los nervios es una cuestión que está presente. El psicoanálisis surge en el siglo XIX, surge en como psicoanálisis surge en 1895 con el descubrimiento, perdón, con el texto de Estudios sobre la histeria. Aunque Freud ya tenía bastantes más referentes y había estado trabajando la temática desde mucho antes, el psicoanálisis se podría decir que comienza en 1895 y comienza con un cuestionamiento, la atención respecto, la atención y la atención respecto a la sexualidad en la época victoriana, en la Viena europea de ese tiempo, que es una Viena llena de cultura, llena de debate entre los positivistas, los del Círculo de Viena, Freud, los metafísicos en Alemania, etc. Sin embargo, bueno, el psicoanálisis creo yo que se va a preguntar por la sexualidad. Esa pregunta que hace Freud sobre la sexualidad, sobre cómo los componentes afectivos de una neurosis tienen que ver con tramas sexuales no resueltas o resueltas en el síntoma, ¿no? Sin embargo, sin concentrarme en ello, porque sería redundante, no es esto una charla sobre la historia, pareciera que el primero que reivindica el lugar de la sexualidad en Occidente, que le va a empezar a poner atención a aquellas simuladoras que les decían los médicos a las histéricas, va a ser Freud. Y bueno, lo es alguien que cambia un paradigma. Freud cambia y establece un nuevo paradigma de interpretación de los fenómenos anímicos y sobre todo de la psicopatología, ¿no? Eh, Me quisiera detener aquí para comentarles algunos datos del siglo XIX. Antes de que Freud naciera, no, ya había nacido, tenía 6 años más o menos, Karl Ulrich Uranier, en Alemania va a proponer el término de uranista. Este término era la manera que tenía de designarle a los homosexuales. Hay un dato muy curioso que es que primero se inventa el concepto de homosexual y después el de heterosexual. Este dato nos va a servir para lo que vamos a decir más adelante. Todavía no se sabe a ciencia cierta, pero se cree que el inventor del término homosexual fue Kurt Benny, hacia el año 1869. Eso es al menos lo que hemos rastreado en diferente bibliografía. Por ejemplo, Davidson, un estudioso sobre la sexualidad, dice que fue él quien nomina la cuestión de la homosexualidad. Y después, va a venir mucho después, perdón, después viene el concepto de heterosexualidad, o sea que el concepto de homosexualidad se despliega del concepto de homosexualidad. Es algo que pareciera que no se sabe mucho. Sin embargo, con Foucault, con la historia de la sexualidad, con Davidson, con los manuales de psiquiatría, inclusive nos podemos dar cuenta de cuándo va surgiendo el concepto. Yo no les tengo que decir, o al menos bueno, se los voy a comentar levemente, es hacia el año 1905 donde Freud, en 3 ensayos, va a decir, bueno, aunque trata a los homosexuales de invertidos en la meta, a ver, esperen, 1905, 3 ensayos, donde Freud va a proponer la sexualidad perversa polimorfa en los niños. Esto va a romper todo un paradigma que se viene trabajando, que es negar la sexualidad en los niños, ¿no? Pero va a proponer algo más importante, bueno, no más importante, sino que se complementa con esto, que es el asunto de que no hay un objeto prefijado de la pulsión. O sea, la pulsión tiene un objeto, sin embargo, no hay soldadura entre, digamos, si se es macho, si se nace varón, no por ello se tiene que, la orientación sexual no
necesariamente es la heterosexual. Con este tratamiento de la cuestión, Freud abre un paradigma. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque si bien pareciera que, aunque Krafft-Ebing y los psiquiatras del siglo XVIII habían ya hablado de los fenómenos sexuales y los habían clasificado, pareciera que Freud crea un nuevo discurso, más bien no abre un tema, sino más bien revisa un tema que ya existe, que es la sexualidad, pero le da otro estatuto. Sin embargo, aquí, bueno, voy a hacer el paréntesis porque Foucault, eh, perdón, a ver, regresando un poco, es la época victoriana, se supone que las personas están reprimidas, se supone que la neurosis es, es imperante, la represión está a todo lo que da, la sexualidad no es un tema del que se deba de hablar. Sin embargo, Foucault va a mencionar en Historia de la Sexualidad que no es que Freud abra un paradigma nuevo sobre la sexualidad, sino que Freud va a construir un discurso sobre la sexualidad. Entonces, aquí tenemos uno de los primeros argumentos que quisiera como ser bastante enfático, si se puede, que es que el psicoanálisis no es una propuesta nueva, sino que ya es un discurso sobre la sexualidad. A ver, déjame lo pongo de otra manera. Que el psicoanálisis no es que abra un horizonte desconocido o que de repente sea la panacea utópica liberadora de la sexualidad. Freud va a instaurar un discurso descriptivo, dinámico, tópico en su obra sobre la sexualidad. Es algo que Foucault señala muy bien. Es decir, bueno, es que no es que haya liberado la sexualidad Freud, sino que más bien ha creado un discurso sobre la sexualidad y se empiezan a crear discursos sobre la sexualidad. Entonces, Foucault dice, no se trató de la liberación de la sexualidad, sino de la creación de discursos en torno a ella. Bueno, ¿por qué en el abstract yo he elegido o he propuesto tres personas? Bueno, metí a la licuadora a Lacan, a Foucault y a Freud. No sé por qué los metí a la licuadora, sin embargo, considero que puede salir algo bastante interesante más que un licuado nutritivo, puede salir una propuesta bastante interesante, algunos planteamientos que nos pueden servir para ubicar qué es la teoría queer. Y más allá de qué es la teoría queer, ¿cuál es la propuesta? Entonces, vamos a empezar. La teoría queer, no surge sino hasta la segunda mitad del siglo XX, hacia los finales de los años 80, principios de los 90. Pero para ello debemos de poner atención en varios movimientos importantes. A lo largo de la historia hay diferentes fenómenos, diferentes datos históricos que nos van dando la pauta de cómo va evolucionando la sociedad. Una de ellas es que el manejo de la sexualidad y el discurso sobre la sexualidad. En el siglo XX, después de Freud, y después de Lacan, y después de muchos otros tipos de propuestas filosóficas o psicológicas o psicoanalíticas, hacia los años 1960 pasa un fenómeno muy interesante que es Stonewall. Para quien no sepa lo que pasó en Stonewall, fue una masacre en un un bar marica, en Nueva York. Asesinaron a varias personas y al día siguiente hicieron una redada en el bar y al día siguiente de la redada empezaron a manifestarse personas trans, personas gays, personas lesbianas, etcétera, etcétera. La presencia de las lesbianas aquí es muy importante porque van a ser las precursoras del movimiento gay y lesbiano hacia esos años. Entonces, bueno, después de 1969, de la masacre de Stonewall, que es por eso que se conmemora en julio, no, el 24 de junio, ¿de junio? Sí.
El 24 de junio las marchas a nivel mundial sobre el Pride y todo, es en conmemoración por esto. De esto empiezan a surgir varios movimientos dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos que proponen el estudio, ¿no?, de la identidad, ¿no?, y de la sexualidad en este tipo de situaciones. Surgen hacia esos años con la propuesta de Teresa de Lauretis los estudios gays y lesbianos. Es muy importante este momento porque entonces se empieza a utilizar si hay un locus, si hay una esencia sobre las personas gays o las personas lesbianas. ¿Con qué me refiero? ¿A qué me refiero cuando digo esto? En estos años empieza a hacerse la pregunta de si el ser gay tiene algo esencial que lo diferencie de la homosexualidad. Entonces, bueno, se puede llegar a varias conclusiones, llegan a varias conclusiones, pero en general es que no hay nada diferente en el locus ontológico de ser gay. No hay un locus diferencial, por lo tanto, ¿qué es lo que diferencia las prácticas heterosexuales de las homosexuales? Bueno, aparte de lo obvio, quisiera leerles algo. Afirmar que la homosexualidad moderna tiene un origen comparativamente reciente constituye uno de los acertos más provocativos de Foucault, que actuó como catalizador para el desarrollo de la teoría queer. Muchos historiadores de la homosexualidad han tenido la perspicacia de establecer conexiones y continuidades entre las identidades y los comportamientos homosexuales del siglo XX y los de épocas anteriores. Foucault, por el contrario, insistió en que la categoría de lo homosexual surgió a partir de un contexto específico en la década de 1870 y que, a semejanza de la sexualidad, es preciso considerarla una categoría construida del conocimiento y no una identidad descubierta. Como les decía, hay diferentes investigaciones que se hacen desde diferentes posturas. Uno de los referentes es David Halperin, que va a hacer todo un estudio junto con Foucault de las prácticas en la Grecia clásica. Como se sabe, como hemos visto, por ejemplo, en el banquete de Platón o en diferentes textos de la enseñanza socrática, que es reproducida o más bien establecida por Platón, en la Grecia clásica las prácticas entre varones, o sea, prácticas sexuales entre varones eran comunes. Sin embargo, claro, sí, Arturo, sí, estoy de acuerdo con eso. La cuestión de la Grecia clásica, las prácticas sexuales entre varones, obedecían a una cuestión de ciudadanía. Era el ciudadano el que el que debía de guiar digamos, al efebo, al aprendiz, para ser un ciudadano. O sea que las prácticas homosexuales no se inventan, y esto hay que ser muy claro, no se inventan en el siglo XIX. Lo que se inventa es el concepto de homosexualidad. Entonces, ¿por qué se inventa? Bueno, en su texto, en un texto de Davidson que tengo por acá, y el nombre ahorita se los doy, Davidson va a decir que la, el paradigma psiquiátrico y médico clínico del siglo XIX tiene todo que ver con para qué funcionan los órganos, ¿sí? Entonces, en ese momento se creía que los órganos, y bueno, hay un cierta dejo de razón en eso, que los órganos tenían una función específica. Entonces, la psiquiatría, la medicina, los médicos van a proponer que la enfermedad es cuando el órgano deja, deja de funcionar para su fin. Se creía entonces que los órganos, los genitales, eran para reproducirse. Es una cuestión que todavía queda, vamos, que se desliza hacia el pensamiento psicoanalítico todavía. Entonces, bueno, al respecto, sí, obviamente, si el homosexual, las lesbianas, etcétera, 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 sobre todo el concepto de homosexualidad, que es en lo que quiero ser enfático, no utilizaban sus genitales para reproducirse, entonces había una enfermedad. La enfermedad era que el órgano no cumplía su función.
¿Sí me explico? En ese sentido es que el homosexual, al no reproducirse por tener prácticas con otros hombres, estaba enfermo. Entonces, bueno, a ese respecto, este, permítame un segundo. Estoy un poco reseco de la garganta. El texto de Arnold Davidson se llama La aparición de la sexualidad. Entonces, en ese texto nos va a dar una revisión sobre cómo era que se indagaba sobre el cuerpo humano, ábranse los cadáveres, investíguese los órganos. Entonces, siguiendo con la línea de que la homosexualidad es una enfermedad, Freud va a ser el primero que va a decir, bueno, espérense tantito, no hay una cuestión natural, no hay una elección natural, no hay una cuestión prediseñada o innata sobre la sexualidad. La sexualidad no sirve solamente para la reproducción, sino que genera placer y aparte la sexualidad es constitutiva del psiquismo de los seres humanos. Entonces, en 1905 Freud propone eso. Ahora vamos a regresar un poquito. Bueno, Freud lo va a proponer a lo largo de su obra, también lo va a proponer en tres ensayos, en Pulsión y Destinos de Pulsión, en Más allá del principio de placer. Siempre va a hablar como de la falacia que es asignarle a un varón o a una mujer una cuestión sexual predestinada. Entonces, tenemos las siguientes ideas. Por ejemplo, la propuesta psicoanalítica freudiana no se agota ahí, de ahí van a partir muchísimas posturas sobre la sexualidad. Sin embargo, hay una cuestión que queda faltando, ¿no? Es la pregunta por la feminidad. Freud en la conferencia 33 sobre la feminidad, en otros textos como la diferencia anatómica de los sexos, consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos, va a hacerse muchas preguntas y estas preguntas creo yo que no van a ser contestadas ni por Freud ni por los psicoanalistas de la primera camada o de la primera generación, digamos Abraham, Rank, Ferenczi, Sachs, Tausk. Ellos no van a contestar eso. Sí, y aquí es donde va entrando Lacan, poco a poco. Entonces, bueno, ¿qué es la teoría queer? Este texto de Foucault y la teoría queer, de Tamsin Spargo, dice que el término queer puede funcionar como sustantivo, adjetivo o verbo, pero en todos los casos se define en contraposición a lo normal o normalizador. La teoría queer no es un marco conceptual o metodológico singular o sistemático, sino una colección de articulaciones intelectuales con las relaciones entre el sexo, el género y el deseo sexual. Si la teoría queer es una escuela de pensamiento, su visión de lo que constituye una disciplina no es en absoluto ortodoxa. El término describe una diversidad de prácticas y prioridades críticas, interpretaciones de la representación del deseo por el mismo sexo en los textos literarios, en los filmes, en la música, en las imágenes, análisis de las relaciones sociales y políticas de poder dentro de la sexualidad. Críticas al sistema sexo-género, estudios sobre la identificación transexual y transgenerizada, el sadomasoquismo y otros deseos transgresores. Y aquí es donde se viene otra de las complicaciones. Los psicoanalistas piensan, en general, o los estudiosos del psicoanálisis piensan que lo queer es una identidad. Bueno,
Para empezar, hay que decir que lo queer no es una identidad ni es identitario. Y les voy a decir por qué. Con las luchas de los años 70, 80, bueno, 69, 70, 80, las luchas sobre la reivindicación sexual que existían en estos años, van a ser unas luchas que van a terminar con la asimilación. La asimilación, ¿a qué me refiero con asimilación? La asimilación es la acogida de las propuestas sexuales, de las prácticas otras que no corresponden a la heterosexualidad. Sabemos ya por los estudios, la perspectiva de género, los feminismos, hay que reconocerle al feminismo, a las lesbianas y a las trans, su papel como el cimiento y como la piedra angular de los movimientos queer y sobre todo los movimientos gays y lesbianos. Después eso se va a masculinizar. Precisamente les voy a decir por qué. La asimilación, las luchas de diferentes colectivos, de diferentes movimientos gays y lesbianos van a terminar siendo asimiladas, acopladas al tejido social. Con esto me refiero a que el capitalismo, o inclusive los países, van a adoptar, van a decir, bueno, es que ellos son igual que nosotros, solamente cogen con diferentes personas, o sea, cogen con el mismo sexo. Pero de todas maneras son sujetos que tienen dinero, son un mercado, hay que darles derechos. Eso en términos muy llanos y muy burdos, quizás. Este, entonces, gays, lesbianas y diferentes identidades sexuales, se podría decir, van a ser aceptadas por el capitalismo, van a ser aceptadas por la sociedad, tanto occidental, con esto me refiero a Europa y Estados Unidos, van a ser adscritas, simplemente van a pedirles discreción. A lo que me refiero con discreción es que se adapten, que no sean escandalosos, que sus prácticas no molesten, digamos, que pierdan el componente político. Esta cuestión del asimilacionismo es lo que va a detonar después eh, quiebres dentro de los mismos movimientos. Entonces, bueno, aquí tenemos, según mis notas, que alrededor de los años 80, cuando ya los colectivos LGBT habían logrado la inclusión en ciertos sectores poblacionales, va a haber quienes no se identifiquen con este tipo de privilegios. ¿Por qué? Porque simplemente los privilegios no funcionan igual para todos. Los privilegios funcionan para los entes blancos, occidentales, de clase media y masculinos. Esto es muy importante. Como dice Arturo, y Raúl Germanota, las mujeres lesbianas y las trans no se podían adscribir a esto, no se sentían representadas por estos movimientos. Entonces van a empezar los quiebres, van a decir, bueno, es que una parte de la población gay y lesbiana ya está aceptada entre comillas, simplemente se les pide que no sean disruptivos y que pierdan el componente político. Obviamente si tu lucha va en pro de los derechos y los derechos empiezan a ser concedidos, bueno, entonces se nulifica el componente político. Después lo que viene es, ¿para quién se nulifica el componente político? Solamente para quienes se adscriben a las prácticas más similares a la heterosexualidad. Tenemos que entender aquí a la heterosexualidad como un régimen. Aunque los psicoanalistas de principios del siglo XX, inclusive Freud lo llega a mencionar, van a decir que una de las metas de la madurez sexual o de los objetivos de la sexualidad humana tiene que ver con la reproducción. Contradictorio Freud y contradictorio los psicoanalistas, pero es una realidad que podemos ver. Inclusive se da un debate entre Rank y Abraham, Otto Rank y Abraham, porque en la sociedad psicoanalítica, bueno, más bien en la internacional psicoanalítica, no se aceptaba, por ejemplo, en la sede de Berlín, donde empiezan a hacer los dispositivos clínicos de entrenamiento de psicoanalistas, no se acepta homosexuales. Esa es una de las posturas de algunos psicoanalistas.
porque se dice que el psicoanálisis no los puede curar de sus perversiones, por lo tanto no son aptos para analizar a alguien. Entonces, estas perspectivas sobre lo heterosexual, tenemos que tener bien en claro que la heterosexualidad es un régimen. Nunca nos preguntamos, o al menos no es lo común que nos preguntemos, ¿de dónde viene la heterosexualidad? El común denominador no es ese. Es más bien dar la heterosexualidad por sentada y decir que la homosexualidad es lo contrario, es lo anormal. Sin embargo, qué curioso que el primer concepto que se crea, heredero de la psicopatología descriptiva y digamos, de los dispositivos de control sobre los cuerpos, es el concepto es inventado por los psiquiatras, los médicos, etcétera, en el siglo XIX. Todo este preámbulo sirve para decir lo siguiente. Lo que yo estoy proponiendo con esta, digamos, esta charla, que me gusta considerarla más como una charla, es que teniendo en cuenta que la sexualidad no se libera a partir de Freud, sino que Freud crea un discurso sobre la sexualidad, un discurso que contempla al Edipo, que contempla la feminidad, que contempla la inferioridad de, por ejemplo, de la vagina, del clítoris sobre el pene, etc. Es un discurso nuevo sobre la sexualidad. No podría yo decir que Freud es queer, tampoco es digamos, la meta de la charla, decir, es que Freud era queer. No. Yo creo que los planteamientos que hace Freud con la cuestión de tres ensayos, las consecuencias que se pueden tomar de ahí son bastante queer. Tampoco puedo decir que Lacan sea queer, no se trata de eso, porque lo queer no es una identidad. Sin embargo, los planteamientos que hace Lacan son mucho más similares al estatuto de planteamientos que están haciendo los queers. Entonces, después de las luchas digamos, de vindicación de los derechos de los homosexuales, de las lesbianas, de los bisexuales, hacia los años 70, va a venir un fenómeno muy importante que debemos mencionar desde ya, que es la cuestión del VIH. El VIH es un fenómeno que va a empezar a afectar a la comunidad homosexual en Occidente y en todos los lugares a los que llega Occidente. Entonces, si bien ciertas cosas de la homosexualidad en los años 70, 80 estaban siendo aceptadas, con la peste rosa, que es como se le conoce, volvemos para atrás. Lo que quiero decir con esto es que la aparición del VIH-Sida, en ese entonces, incurable, más que incurable, en ese entonces, quiero decir, mortal. Ahora, en la actualidad, el VIH no es mortal, si se toma el tratamiento adecuado. Sin embargo, en ese entonces, la mayoría de las personas que vivían con VIH desarrollaban SIDA. Hacia los años 80, diferentes movimientos como ACT UP van a empezar a ser subversivos, van a empezar a crear movilizaciones, van a empezar a crear maneras de confrontar el régimen heterosexual. ACT UP, una organización que nace en Francia, se va a encargar de visibilizar el problema del VIH, exigir una solución, retar los marcos normativos de la sexualidad. Entonces, vuelve otra vez a ser la peste rosa una de las causas por las que la población LGBT es secularizada y es, digamos, vuelve otra vez a estar como en tela de juicio su pertenencia en la sociedad. Básicamente lo que pasa con esto es que los derechos obtenidos se pierden,
otra vez es señalada esta población porque dicen, es que se están muriendo. ¿Por qué? Porque seguramente son enfermos, ¿no? Y porque la peste rosa los afecta nada más a ellos. En ese entonces se creía que el VIH era una enfermedad que solamente afectaba a los homosexuales. Entonces, bueno, la identificación, bueno, les voy a contar por qué la teoría queer no es un movimiento identitario. También hay un dato muy importante que se me olvidaba decirles, es que hacia el año 70 en la medicina y en la medicina y los códigos penales y los códigos legales, la palabra homosexual todavía se utilizaba. Es hasta el año 73 en que se deja de utilizar el término homosexual, como una cuestión de enfermedad. Y les voy a leer esto. Este, La diferencia más palmaria entre gay y lesbiana y las categorías previas residía en que, en lugar de asignárseles una posición pasiva en cuanto a objeto de conocimiento, los sujetos identificados de ese modo estaban eligiendo o afirmando ostensiblemente una posición. Empieza en estos años, en los años 70, la cuestión de que ser gay o lesbiana era una cuestión de orgullo, no de patología, de resistencia, no de pasar inadvertido. Así como el movimiento de liberación femenina desafió las construcciones dominantes de la feminidad entendida como inferior, pasiva y secundaria, también la liberación gay se negó enérgicamente a representar los deseos y relaciones respecto del mismo sexo como antinaturales, anómalos o incompletos. A mediados de la década de los 70, la meta del movimiento fue transformar un sistema social que se juzgaba como la causa de la opresión. Esto es muy importante, esta palabra opresión. Así como algunas feministas criticaron las instituciones del matrimonio y de la familia por contribuir a la opresión de las mujeres y ejercieron presión para producir un cambio social radical e incluso revolucionario. El movimiento de liberación gay también lo hizo. Ambos tenían fuertes, aunque de ningún modo universales, afiliaciones con la política de izquierda, posiblemente en paralelo con los enfoques marxista, socialista y feminista de la comunidad académica. Pero durante los últimos años de la década de los 70, el modelo de liberación por la transformación del sistema se dio el paso a una concepción diferente de la política gay y lesbiana, que tenía más en común con el llamado modelo étnico. De acuerdo con esta nueva concepción, los gays y lesbianas constituían un grupo minoritario compuesto por individuos iguales y al mismo tiempo diferentes que operaba con vistas a obtener derechos y protección legal dentro del orden reinante. Los logros de este enfoque fueron considerables y el modelo básico no ha dejado de ejercer su influencia hasta el día de hoy. Con esto nos referimos a los derechos, ¿no? Además de las campañas en pro de la justicia y la igualdad de derechos, grupos tales como la campaña en favor de la igualdad homosexual en Gran Bretaña y la Alianza de Activistas Gays en Estados Unidos se comprometieron activamente en promover una imagen positiva de la condición gay. Ello incluía la crítica a las imágenes negativas, homofóbicas, en los medios masivos, entre las cuales figuraban los populares estereotipos camp. Permítanme, que no sé quién me toca. A ver.